En la brillante fiesta en el jardín de Rosehaven Manor, la risa se congeló cuando el collar de diamantes de Lady Fairchild desapareció sin rastro. Momentos después, el aroma del veneno se desplazó a través de las rosas, y un profesor colapsó, convirtiendo cada sonrisa en motivo de sospecha. El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas de encaje de su modesto piso en Bloomsbury, lanzando patrones delicados sobre la mesa del desayuno, donde Tommy y Tuppence Beresford se sentaron en un silencio acompañable. Tommy estaba absorto en su periódico matutino, murmurando de vez en cuando con desaprobación sobre el estado de los asuntos mundiales, mientras que Tuppence estudiaba un sobre de color crema con la intensa concentración que generalmente reservaba para los crucigramas. Digo, Tommy, anunció, dejando su taza de té con un tintineo decisivo. Esto es bastante intrigante. Tommy levantó la vista de un artículo sobre la última huelga ferroviaria. Su cabello arenoso atrapaba la luz. ¿Qué es eso, querida? Esta carta. Tuppence agitó el sobre con un florecimiento teatral, como si fuera la propia Lady Eleanor Fairchild. Ella desea involucrar nuestros servicios profesionales para lo que llama una delicada cuestión de mayor discreción. Tommy dobló su periódico y le dio toda su atención a su esposa. Después de varios años en el negocio de los detectives, sabían que los ricos rara vez buscaban sus servicios por asuntos mundanos. ¿Lady Fairchild, de Rosehaven Manor? ¿La misma?, preguntó Tommy con interés. La misma, respondió Tuppence, alzando una ceja. Ella organiza una de sus famosas fiestas en el jardín el próximo sábado, y aparentemente teme que ciertos elementos de la lista de invitados puedan resultar problemáticos. ¿Problemáticos de qué manera, me pregunto? Tommy alcanzó la mermelada, su mente ya en marcha. ¿Escándalos sociales habituales, o algo más serio? Ella está siendo deliciosamente vaga al respecto. Tuppence abrió la carta y leyó en voz alta. Necesito su presencia en Rosehaven Manor para asegurarme de que no ocurra nada desagradable durante mi entretenimiento. Los desarrollos recientes me han hecho algo preocupada por ciertas personas que asistirán. Tommy se rió entre dientes. ¡Qué maravillosamente misterioso! Ella prácticamente nos ruega que investiguemos a sus invitados antes de que siquiera lleguen. Precisamente lo que pensé. Los ojos de Tuppence brillaban con el resplandor que siempre aparecía cuando un caso interesante se presentaba. Además, la tarifa que ofrece es bastante generosa. Finalmente podríamos pagar esas nuevas cortinas para la sala de estar. Tuppence, querida, dijo Tommy con ternura, untando mantequilla sobre el pan, tus prioridades nunca dejan de sorprenderme. Aunque debo admitir, la posibilidad de mezclarse con la alta sociedad mientras mantenemos los oídos abiertos a los chismes tiene su atractivo. En menos de una hora, se encontraron sentados en el salón matinal de Lady Fairchild en Rosehaven Manor. La casa era un testimonio de generaciones de riqueza. Alfombras persas cubrían los pisos pulidos, y los retratos al óleo de antepasados severos los observaban desde marcos dorados. Lady Eleanor Fairchild, una elegante mujer de unos 60 años, con el cabello plateado dispuesto en un elaborado recogido, presidía la escena desde una silla tapizada en seda borgoña. Señor y señora Beresford, comenzó sin preámbulo, con la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida, seré sincera con ustedes, esta fiesta en el jardín no es simplemente una reunión social, es una necesidad, en muchos sentidos. ¿Cómo, Lady Fairchild?, preguntó Tommy, inclinándose con el aire de un hombre preparado para revelaciones. Los negocios de mi difunto esposo eran complejos. Desde su muerte hace 6 meses, han aparecido familiares con dudosas reclamaciones de herencia, socios comerciales exigiendo explicaciones, y otros, cuyos motivos siguen sin estar claros. Hizo una pausa, bebiendo delicadamente de su taza de porcelana. Los he invitado a todos, con la esperanza de resolver asuntos de una vez por todas. Tuppence se inclinó hacia adelante con interés. Eso suena como reunir a todos los sospechosos en la biblioteca, si me permite la comparación. Un fantasma de sonrisa cruzó los labios de Lady Fairchild. No está del todo equivocada, señora Beresford. Tengo razones para creer que uno o más de mis invitados albergan mala voluntad hacia mí. ¿Qué tipo de incidentes?, preguntó Tommy con seriedad. Cartas anónimas, llamadas telefónicas perturbadoras a horas indebidas, incluso mi jardinero encontró pruebas de que alguien merodeaba por los terrenos durante la noche. Aunque la compostura de Lady Fairchild nunca se quebró, sus nudillos se blanquearon al apretar la taza de té. Nada abiertamente amenazante, pero en conjunto, bastante inquietante. ¿Y sospecha de alguno de sus invitados?, preguntó Tuppence. Sospecho de todos, queridos míos. Es el único enfoque sensato.
Finalmente, Lady Fairchild les entregó una lista con nombres, relaciones y observaciones. Tommy y Tuppence la revisaron con creciente fascinación. Entre ellos, un ex socio financiero arruinado, un primo lejano que surgía de la nada, una secretaria despedida bajo circunstancias dudosas, y más. Tuppence silbó suavemente. Ha reunido una colección muy interesante de posibles enemigos, Lady Fairchild. Ella los miró fijamente, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Necesito su garantía de que nada saldrá mal este sábado. Tommy y Tuppence intercambiaron una mirada llena de entendimiento silencioso. Estaremos encantados de asistir a su fiesta en el jardín, dijo Tommy formalmente. Aunque debo advertirle, nuestros métodos pueden parecer poco convencionales. ¿No convencionales en qué sentido? Preferimos mezclarnos en lugar de acechar, explicó Tuppence con una sonrisa. Fingimos ser invitados comunes, mientras nuestros ojos y oídos permanecen abiertos. Es sorprendente lo que la gente confiesa, cuando no se da cuenta de que los detectives están escuchando. Por primera vez desde su llegada, Lady Fairchild sonrió con una calidez genuina. Perfecto. Exactamente lo que necesito. Te presentaré como viejos amigos de la familia de Londres. Su historia de portada es que conociste a mi querido esposo fallecido a través de su club. Mientras se preparaban para irse, Lady Fairchild los acompañó a la puerta. Una última cosa, dijo, bajando su voz con seriedad, las invitaciones salieron ayer. Por ahora, todos en esa lista saben que se esperan. Tono intrigante. No puedo evitar preguntarme quién de ellos ya está haciendo planes. El sábado por la tarde llegó con el tipo de clima inglés perfecto que parecía casi demasiado conveniente, como si la naturaleza hubiera conspirado para proporcionar el telón de fondo ideal para la reunión de Lady Fairchild. Tommy ajustó su corbata por tercera vez cuando su taxi motor terminó por el camino de grava hacia Rosehaven Manor, mientras que Tuppence revisó su reflejo en su espejo compacto. Trate de parecerse menos a un detective y más como una vieja amiga de la familia, aconsejó ella, cerrando el compacto con un clic decisivo, tono ligero. No sabía que los detectives tenían un aspecto particular, respondió Tommy, aunque conscientemente relajó sus hombros. ¿Cómo debería verme en su lugar? ¿Un abogado retirado? ¿Un caballero de ocio? ¿Un hombre que conocía al difunto señor Fairchild a través de su club, y que no tiene nada más apremiante que preocuparse si los sándwiches de pepino serán frescos? Replicó Tuppence con ironía. Ella alisó su vestido verde jade y ajustó su sombrero. Recuerde, estamos aquí para disfrutar de nosotros mismos, y observar naturalmente, tono confidencial. Los terrenos de Rosehaven Manor se habían transformado en algo que se acercaba a la tierra de las hadas. Las carpas blancas salpicaban el césped esmeralda, su tela ondeaba suavemente en la brisa de la tarde. Las mesas cubiertas con lino prístino se organizaban debajo de los antiguos robles, mientras que cuerdas de linternas chinas aguardaban para iluminar las festividades nocturnas. Una pequeña orquesta se había establecido cerca del jardín de rosas, y sus melodiosas notas flotaban a través de los terrenos. Lady Fairchild recibió a sus invitados en la terraza principal, resplandeciente en seda púrpura profunda que complementaba su cabello plateado. Saludó a Tommy y a Tuppence con la calidez justa para unos viejos amigos de la familia, aunque sus ojos transmitían un mensaje de alerta aguda. ¡Qué delicioso que pudieran venir!, exclamó, presionando la mano de Tuppence significativamente, tono efusivo. Ayúdense con los refrescos y mézclense libremente. Creo que encontrarán a la compañía bastante diversa. En efecto, a medida que descendieron los escalones de la terraza hacia el jardín, se encontraron rodeados por la reunión ecléctica que Lady Fairchild había prometido. Los invitados se movían en pequeños grupos, sus conversaciones creaban un murmullo suave, interrumpido ocasionalmente por una carcajada o el tintineo de copas de cristal. Mira, Tommy, murmuró Tuppence, señalando con disimulo a un caballero distinguido de porte militar que estaba cerca de la fuente. Observe cómo sigue revisando su reloj de bolsillo. Tommy siguió su mirada. El coronel Renner consultaba su reloj con frecuencia notable, y su rostro curtido mostraba una ansiedad apenas oculta. Más revelador aún, llevaba guantes a pesar del calor de la tarde y los ajustaba sin cesar, como si le incomodaran. Nervioso por algo, murmuró Tommy en voz baja, o tal vez esperando a alguien que aún no ha llegado. Se acercaron al coronel, deteniéndose para admirar la elaborada piedra de la fuente, mientras trataban de captar fragmentos de su conversación con un caballero pulcro a quien Tommy no reconoció. Te lo dije, los arreglos eran bastante claros, decía el coronel en un tono bajo y urgente. Ah, pero ya ves, mi querido compañero,
replicó el otro con una sonrisa aceitosa, las circunstancias han cambiado dramáticamente desde nuestra última discusión. La charla se interrumpió abruptamente cuando los dos hombres notaron la proximidad de Tommy y Tuppense. El rostro del coronel Renner se sonrojó, y fingió repentinamente gran interés en la fuente. Curioso, susurró Tuppense mientras se alejaban. ¿Qué arreglos, me pregunto, y qué circunstancias? Tono intrigado. Su atención pronto fue capturada por una mujer llamativa, de unos 30 años, que estaba sola junto a la mesa del té. Fingía admirar los pasteles, pero su mirada se desviaba hacia las puertas francesas que conducían a la casa, en particular hacia un gabinete de vidrio visible tras las ventanas. La señorita Vivien Chow, creo, identificó Tommy mentalmente, recordando la lista de Lady Fairchild. La secretaria despedida. Miss Chow vestía un elegante azul marino, su cabello oscuro, recogido con esmero. Sus ojos alertas y movimientos precisos delataban una inteligencia aguda. Al asegurarse de que nadie la observaba, dio un paso más hacia las puertas abiertas. Ciertamente está interesada en algo dentro, observó Tuppense. ¿Debemos? Se acercaron con amabilidad. Tommy le ofreció un plato de té, mientras Tuppense admiraba su collar de perlas. «Qué encantador escenario ha creado Lady Fairchild», comentó Tuppense. «Aunque debo decir que la casa es aún más impresionante, tan hermosos muebles, visibles a través de esas ventanas». La señorita Chow se sobresaltó ligeramente, pero recobró la compostura. «Sí, de hecho», respondió con cautela. Solo estaba admirando ese gabinete. Un cristal exquisito. Tommy siguió su mirada. Dentro, una colección de valiosos adornos y joyas brillaba. Ah, sí, reliquias familiares impresionantes, sin duda. Algunas de ellas, añadió Miss Chow con voz contenida, fueron adquiridas por el señor Fairchild, un gran coleccionista en su día. Su tono sugería un conocimiento íntimo de los hábitos del difunto, y quizás cierto resentimiento por su exclusión de aquel mundo. ¿Lo conoció bien?, preguntó Tuppense con inocente curiosidad. Trabajé para él varios años, respondió ella con firmeza, apretando con tal fuerza su taza de té que los nudillos se le pusieron blancos. Hasta que surgieron ciertos, malentendidos, tono sombrío. Antes de que pudieran indagar más, un alboroto cerca del jardín de rosas desvió la atención. Un hombre delgado, de aspecto académico, discutía con vehemencia con un joven que guardaba gran parecido con Lady Fairchild. Profesor Ainsworth y el señor Dartmouth, apostaría, susurró Tommy. El erudito arqueólogo, y el misterioso primo. Los documentos, la voz del profesor temblaba de pasión, casi parecía dispuesto a golpear al más joven. Sea tan apasionado como desee, profesor, replicó Dartmouth con una sonrisa afilada. Pero uno debe aprovechar las oportunidades, cuando se presentan. A lo largo de la tarde, Tommy y Tuppense continuaron su discreta observación. Notaron a la señora Dorothy Petton, de unos 50 años, lanzando miradas venenosas al sobrino de Lady Fairchild. Observaron también al señor y a la señora Jeffrey Winters, que se escabullían tras arbustos para susurrar conversaciones secretas. Más bien como ver una obra de teatro, comentó Tuppense en voz baja, paseando por el camino del jardín. Todos desempeñan su papel, pero se sienten las tensiones subyacentes, tono reflexivo. En efecto, murmuró Tommy. La verdadera cuestión es, si alguno de nuestros actores saldrá de personaje antes de la cortina final. Tommy hizo una pausa para encender su pipa, usando el momento para examinar la escena. ¿Has notado cuántos de ellos siguen revisando la hora?, preguntó en voz baja, entre bocanadas de humo, tono reflexivo. Casi como si estuvieran esperando un momento predeterminado. O tal vez, sugirió Tuppense con cuidado, todos están simplemente ansiosos porque esta farsa termine, para poder ocuparse del verdadero asunto que los trajo aquí, tono irónico. El sol de la tarde comenzaba a descender hacia el horizonte, cuando Lady Fairchild anunció con elegante compostura que la cena se serviría dentro de una hora. Los invitados empezaron a gravitar hacia la terraza principal, sus conversaciones adquirieron esa cualidad animada que suele preceder a una comida formal. Tommy y Tuppense se encontraron cerca de la mesa de exhibición del conservatorio, donde se mostraban las posesiones más preciadas de Lady Fairchild para admiración de los presentes. Bastante audaz de su parte exhibir valores así, observó Tuppense, estudiando las joyas, la plata y el cristal que brillaban bajo el techo de vidrio, particularmente dadas sus preocupaciones sobre la lista de invitados. Quizás ese sea precisamente el punto, respondió Tommy, aceptando una copa de champán de un sirviente, tono reflexivo.
¿Qué mejor manera de desenmascarar a un ladrón potencial que colgar la tentación frente a él? La pieza central de la exhibición era, sin duda, el collar de diamantes de Lady Fairchild, una magnífica creación que atrapaba y refractaba la luz en innumerables fragmentos de arco iris. Estaba dispuesto sobre terciopelo negro, rodeado de otras piezas menores, pero igualmente impresionantes. Varios invitados se detuvieron a admirar la colección. Sus comentarios iban desde la genuina apreciación hasta lo que Tommy clasificó, en privado, como evaluaciones codiciosas. Miss Vivian Chow permaneció más tiempo que nadie junto a la vitrina. Sus ojos oscuros se movían sistemáticamente de pieza en pieza, con la precisión de alguien acostumbrado a catalogar objetos valiosos. Se le unió brevemente el señor Dartmouth, cuya apreciación parecía más calculadora que estética. Magnífica artesanía, murmuró Dartmouth, inclinándose hacia el collar. Creo que fue un regalo de bodas de mi tío a su querida esposa, ¿no es así? No lo sabría, replicó Miss Chow con brevedad, aunque su tono sugería que lo sabía perfectamente. Yo manejaba la correspondencia comercial, no los asuntos personales, tono distante. Cuando se acercaba la hora de la cena, Lady Fairchild se aproximó a la mesa de exhibición, el orgullo reflejado en su porte. Comenzó a dar instrucciones a los sirvientes para preparar el conservatorio para la velada, cuando de pronto su expresión vaciló. ¿Dónde está? Dijo en voz baja, luego con alarma creciente. ¿Dónde está mi collar? Tono conmocionado. La pregunta se extendió entre los invitados como una piedra lanzada en aguas quietas. Las conversaciones cesaron de inmediato, y todas las miradas se dirigieron a la mesa de exhibición. El cojín de terciopelo negro seguía allí, con las demás joyas intactas, pero el collar había desaparecido. Tommy y Tuppence se acercaron enseguida, sus ojos entrenados repasaban cada detalle. El resto de las piezas permanecían sin tocar, lo que sugería un ladrón muy selectivo, o alguien con conocimiento del valor particular de aquella joya. ¿Cuándo lo vio por última vez? Preguntó Tommy en voz baja, deslizándose con naturalidad en su papel profesional, pese a la fachada de invitados. Lady Fairchild llevó una mano a su garganta, pálida pero con voz firme. Estaba allí cuando recibía a los primeros invitados, a las 3 en punto. Recuerdo bien porque la señora Petón lo comentó. ¿Y quién ha tenido acceso al conservatorio desde entonces? Preguntó Tuppence, escaneando agudamente los rostros en busca de reacciones reveladoras. Todos los invitados. Me temo que el conservatorio ha estado abierto durante toda la tarde para su contemplación. Los sirvientes también han estado entrando y saliendo, preparando la cena. Tuppence se colocó en un ángulo desde el cual podía observar cada rostro. La mayoría mostraba la conmoción esperada, pero hubo excepciones notables. El coronel Renner estaba pálido y jugueteaba otra vez con sus guantes. El profesor Ainsworth parecía más enojado que sorprendido, como si el robo fuera otra afrenta en un día ya colmado de irritaciones. Más intrigante aún, el señor Dartmouth mostraba casi complacencia, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios, tono insinuante. Digo, exclamó una voz desde la terraza. ¿Alguien ha perdido algo valioso? Era Geoffrey Winters, el socio nervioso de tantas inversiones fallidas con el difunto señor Fairchild. Señalaba hacia el sendero del jardín que conducía al laberinto, donde unas huellas fangosas destacaban en la grava inmaculada. Tommy se inclinó para examinarlas, con Tuppence a su lado. Botas número 10, observó en voz baja. El barro parece provenir del huerto. Note cómo las huellas se debilitan a medida que avanzan, nuestro ladrón iba con prisa. O quería que lo creyéramos, añadió Tuppence pensativamente. Bastante conveniente que el sendero sea tan obvio, ¿no crees? Tono suspicaz. Mientras tanto, los invitados comenzaron a agruparse en pequeños corrillos, sus voces elevándose entre especulación y acusaciones. La señora Petón pontificaba sobre el declive de la moral en las clases trabajadoras, lanzando miradas a los sirvientes. El profesor Ainsworth había arrinconado nuevamente a Dartmouth, reanudando su disputa con fervor renovado. Este es exactamente el tipo de caos que beneficia a ciertos individuos, decía acaloradamente. Crear una distracción, aprovechar lo que se pueda, culpar a los demás. Mi querido profesor, respondió Dartmouth con suavidad, encuentro sus insinuaciones ofensivas, sobre todo cuando sus propias dificultades financieras están tan bien documentadas, tono frío. Miss Chow se había retirado a un rincón de la terraza, pálida, con manos temblorosas apretando su bolso de noche. Al acercarse Tuppence con aparente simpatía, la exsecretaria pareció casi agradecida por la atención. Terrible asunto, comentó Tuppence con tono comprensivo. Debe estar muy afectada,
después de haber trabajado para la familia. No está bien, murmuró Miss Chow, con voz cargada de emoción contenida. Ella no tiene idea de lo que significa ese collar, lo que representa. Para ella es simplemente otro adorno para mostrar en fiestas. Suena como si conociera bien su historia, observó Tu Pense, con un matiz persuasivo. Los ojos de Miss Chow brillaron fugazmente. Sé mucho sobre las posesiones de los Fairchild, más de lo que se imagina, créame, tono enigmático. Antes de que pudieran ahondar más en aquella revelación, Lady Fairchild llamó la atención desde los escalones de la terraza. Damas y caballeros, anunció con admirable compostura, me temo que debemos posponer brevemente la cena hasta resolver este desafortunado asunto. Tengo toda la confianza en que el collar será hallado, y que simplemente estaba fuera de lugar, no robado. Sus palabras eran diplomáticas, pero sus ojos contaban otra historia mientras recorrían sistemáticamente los rostros de sus invitados. Tommy notó que su mirada permanecía particularmente mucho tiempo sobre el coronel Ner, que se había alejado del grupo y estaba solo, cerca de la fuente, todavía inquieto con esos guantes ingratos. Bastante un momento interesante, murmuró Tommy a Tu Pense mientras se reagrupaban cerca del jardín de rosas, al igual que todos se reunían para la cena, cuando la atención se enfocaría naturalmente en otros lugares. Y, sin embargo, respondió Tu Pense pensativamente, quien lo tomó debió haber sabido que tendría muy poco tiempo antes de que se perdiera. A menos que, ¿qué? A menos que nunca tuvieran la intención de mantenerlo. ¿Y si el robo en sí estaba destinado a servir a algún otro propósito por completo? Tommy consideró esta posibilidad mientras encuestaba la escena. El jardín todavía era hermoso en la luz que se desvanecía, pero el ambiente festivo se había evaporado por completo. Los invitados se encontraban en grupos incómodos, la sospecha crepitaba entre ellos como la electricidad antes de una tormenta. «Sabes», dijo lentamente, con gravedad, «estoy empezando a pensar que Lady Fairchild pudo haber sido más previsoria de lo que se dio cuenta cuando nos contrató. Esto se siente menos como un robo simple, y más como el movimiento de apertura en un juego mucho más grande». De hecho, susurró Tu Pense, observando cómo el coronel Ner finalmente se quitaba los guantes para revelar unas manos con rasguños frescos. «Sospecho que nuestro misterioso ladrón acaba de comenzar a jugar». Las sombras de la tarde habían comenzado a estirar largos dedos sobre el inmaculado césped de Rose Haven Manor cuando Tommy y Tu Pense decidieron seguir el sendero fangoso que conducía hacia el laberinto de setos. Los otros invitados permanecían agrupados en la terraza, sus discusiones animadas se encendían más por minuto, pero la pareja de detectives prefería perseguir su investigación lejos de las miradas cada vez más sospechosas que se lanzaban en todas direcciones. «Más bien teatral, ¿no crees?», observó Tu Pense mientras caminaban por el sendero de grava, señalando cómo las huellas parecían conducir directamente hacia la entrada del laberinto. «Si yo estuviera robando un collar valioso, creo que trataría de ser algo más sutil con mi ruta de escape». «Precisamente lo que estaba pensando», asintió Tommy, inclinándose para examinar una huella de botas particularmente clara. «Estas impresiones son casi deliberadamente obvias. Fíjate en qué tan profundas son». El ladrón llevaba un peso considerable, o quería asegurarse de que el sendero pudiera seguirse con facilidad. El laberinto en sí era una obra maestra de topiaria, con setos de casi 8 pies de altura que creaban un intrincado laberinto de corredores verdes. Al acercarse a la entrada, Tu Pense atrapó el brazo de Tommy con un sobresalto. «Mira allí», susurró, señalando un pequeño trozo de tela desgarrada atrapada en una espina cerca de la abertura del laberinto. «Seda azul oscuro, de bastante calidad, diría yo». Tommy extrajo cuidadosamente el trozo con su pañuelo. La señorita Chow vestía azul marino hoy, aunque sospecho que, después del regalo de la dama, muchos habrán elegido colores similares. Aún así, vale la pena señalarlo. Entraron al laberinto con cautela, siguiendo las huellas fangosas, que parecían avanzar con confianza hacia el centro. Sin embargo, después de varios giros, el sendero comenzó a difuminarse y finalmente desapareció por completo en una sección de grava seca. «Ingenioso», admitió Tommy de mala gana. Quien planeó esto conocía bien el diseño del laberinto. Lo suficiente como para llegar a las zonas secas, donde las huellas no dejarían rastro. O tal vez, sugirió Tu Pense, estudiando las vías que se ramificaban desde su posición, se duplicaron por completo y salieron por donde entraron, dejándonos vagar sin rumbo, como personajes en un cuento de hadas. Como para subrayar su punto, escucharon voces acercándose desde algún lugar dentro de las paredes verdes del laberinto. Tommy, rápido, arrastró a Tu Pense detrás de una curva conveniente en el seto.
Allí se convirtieron en testigos inadvertidos de una conversación acalorada. Te dije que este era un plan tonto desde el principio. La voz agitada del coronel Renner sonaba con frustración. Por el contrario, respondió con frialdad una voz que Tommy reconoció como la del profesor Ainsworth. La confusión proporciona una excelente cobertura para lo que realmente vinimos a lograr. ¿Y qué si somos descubiertos? ¿Qué importa si alguien llega a sospechar? Importa mucho, gruñó el coronel. Si se enteran, estamos acabados. Intentaron seguirlos, pero el diseño del laberinto jugaba en su contra. Para cuando llegaron a lo que pensaban que era el centro, las voces habían desaparecido por completo, dejando solo el susurro de las hojas en la brisa de la tarde, y el sonido distante de una conversación cada vez más alterada en la terraza. Emergiendo del laberinto, tras 20 minutos de búsqueda infructuosa, descubrieron el jardín en un estado de agitación creciente. Los invitados ya estaban más allá del alcance de la cortesía social, lanzando acusaciones y defensas con una intensidad palpable. Fue entonces cuando un joven, nervioso, se les acercó. «Ustedes son los Beresford, ¿verdad?», preguntó titubeante. Mi tía mencionó que eran viejos amigos de mi tío. De hecho lo somos, respondió Tommy con cautela, preguntándose qué deseaba aquel joven. La cuestión es, continuó él, bajando la voz. No pude evitar notar que examinaban las huellas antes. Parecían bastante profesionales. No supongo que sean simplemente viejos amigos de la familia, ¿o sí? Tuppense sonrió enigmáticamente. ¿Qué le hace preguntar, señor? James Fairchild. Y pregunto porque creo que mi tía puede estar en un peligro considerablemente mayor de lo que ella misma se da cuenta. Miró nerviosamente alrededor, antes de inclinarse hacia ellos. La verdad es que, mi tío dejó más que simples deudas y socios descontentos. Existen ciertos documentos que muchas personas querrían obtener. ¿Qué clase de documentos?, preguntó Tommy con seriedad. Evidencia de irregularidades en sus negocios. Nada criminal, pero sí lo bastante vergonzoso como para comprometer a ciertas personas prominentes. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro. Creo que el robo del collar fue solo una distracción, mientras alguien registraba la casa buscando esos papeles. ¿Y ha compartido esta teoría con su tía?, preguntó Tuppense, entre sorprendida y preocupada. Lo he intentado, pero insiste en manejar las cosas sola. Cree que mostrar firmeza desalentará cualquier travesura adicional. Sacudió la cabeza con pesar. Me temo que subestima tanto la determinación, como la desesperación de algunos de sus invitados. Como si su conversación hubiese sido escuchada, Lady Fairchild apareció de pronto al lado de Tommy. Su rostro mantenía la compostura, pero en sus ojos se adivinaba una preocupación honda. Señor y señora Beresford, dijo sin rodeos, ¿podría tener una palabra en privado con ustedes? Lanzó una mirada significativa a su sobrino. James, querido, ¿serías tan amable de asegurarte de que nuestros invitados se sientan cómodos mientras discutimos los arreglos de la cena? James Fairchild, aunque a regañadientes, aceptó la indirecta y se alejó. Lady Fairchild, ya a solas con ellos, suspiró profundamente antes de hablar. He encontrado algo bastante inquietante. Su voz, aunque firme, vibraba de preocupación. En el estudio de mi difunto esposo, parece que alguien ha estado buscando entre sus documentos. ¿Cuándo descubrió esto?, preguntó Tommy al instante. Hace apenas unos minutos, cuando fui a recuperar mi estuche de joyas, para verificar si algo más había sido tomado. Los cajones del escritorio habían sido abiertos, y los papeles estaban esparcidos. Quien lo hizo trató de devolver todo a su lugar, pero no conocía el sistema de archivo de mi esposo. ¿Faltaba algo?, preguntó Tuppense con cautela. Lady Fairchild dudó un momento antes de responder. No estoy completamente segura, admitió. Pero había ciertos documentos confidenciales que Charles mantenía bajo llave, correspondencia de naturaleza sensible. El archivador parece haber sido forzado. Tommy y Tuppense intercambiaron miradas, recordando la conversación que habían escuchado en el laberinto. Lady Fairchild, dijo Tuppense suavemente, creo que es hora de que nos diga exactamente en qué tipo de negocios estuvo involucrado su difunto esposo. Porque, a menos que esté muy equivocada, ese collar era lo menos importante que alguien vino a robar hoy. Lady Fairchild apenas había terminado su revelación sobre el estudio perturbado cuando un grito penetrante destrozó el aire de la tarde como una piedra rompiendo el vidrio. El sonido provenía del Rose Arbor, donde las sombras se habían vuelto profundas y amenazantes en la luz que se desvanecía.
Tommy y Tupence fueron de los primeros en llegar a la fuente de la perturbación, seguidos muy de cerca por Lady Fairchild, que a pesar de su edad se apresuraba con evidente agitación. Lo que encontraron allí los dejó helados. El profesor Ainsworth yacía desplomado junto al ornamentado banco de piedra, su rostro de un gris alarmante y su respiración apenas perceptible. «Dios mío», exclamó Lady Fairchild, su compostura por fin resquebrajada. «Profesor, ¿qué ha pasado?» De pie sobre el hombre colapsado estaba la señora Dorothy Petton. Su imponente figura temblaba, y su rostro estaba tan pálido como el de la víctima. Lo encontré así», balbuceó, retorciéndose las manos. Caminaba por el jardín cuando escuché un ruido extraño, como un ahogo, y al llegar a la esquina, Tommy se arrodilló de inmediato junto al profesor, revisando su pulso, mientras Tupence observaba atentamente la escena. Los ojos del académico se habían rodado hacia atrás, dejando ver solo los blancos, y una delgada línea de espuma resbalaba por la comisura de su boca. «Veneno», dijo Tommy en voz baja, sombríamente, mientras levantaba la vista hacia los invitados. «Alguien llame a un médico, de inmediato». El efecto de su pronunciamiento fue eléctrico. Varias damas soltaron un grito ahogado y se aferraron a los brazos de sus acompañantes, mientras los caballeros intercambiaban miradas que iban del desconcierto a la sospecha apenas contenida. Tommy no pudo evitar notar que el coronel Renner se había puesto muy pálido, y una vez más, jugueteaba nerviosamente con esos guantes siempre presentes. «¿Veneno?», repitió Lady Fairchild con voz débil. «¿Pero cómo? ¿Cuándo?». Mientras tanto, Tupence se había agachado cerca del banco y llamó a su esposo en voz baja. «Tommy, deberías ver esto». Junto a los pies del profesor yacía una pequeña regadera ornamental de metal, todavía húmeda, con restos de agua empapando la tierra alrededor de los rosales. «¿Notas algo extraño en el suelo?», preguntó, señalando un parche donde la tierra estaba más oscura y removida que en el resto. Tommy se inclinó, examinando con atención. «Las rosas aquí se ven marchitas, en comparación con las demás. Y hay un olor raro en el aire». Bajo el perfume pesado de las flores, ambos detectaron un aroma amargo, con un inconfundible rastro de almendras. Intercambiaron una mirada significativa. «Cianuro», susurró Tupence con gravedad. La tensión se vio interrumpida por una nueva conmoción. James Fairchild había llegado, intentando en vano imponer orden entre los invitados. Algunos exigían marcharse de inmediato, mientras otros insistían en que nadie debía abandonar el lugar hasta que llegara la policía. En medio del caos, Tommy notó a la señorita Vivian Chow apartarse del grupo para mantener una conversación en voz baja con el señor Dartmouth. «Bastante curioso momento para una charla privada», murmuró Tupence, siguiendo la mirada de su marido. «Y más aún, considerando nuestras sospechas sobre su conocimiento de los bienes de la familia». Antes de que Tommy pudiera responder, Lady Fairchild se les acercó con apremio. «Señor y señora Beresford, debo hablar con ustedes en privado. Esta situación se ha vuelto mucho más grave de lo que jamás imaginé». Se retiraron juntos hacia una esquina de la terraza, dejando atrás la creciente confusión. Lady Fairchild no perdió tiempo. «La verdad es que mi difunto esposo estuvo involucrado en transacciones internacionales muy delicadas. No ilegales, entiéndanme, pero sí del tipo que puede poner nerviosos a ciertos gobiernos». «¿Qué clase de transacciones?», preguntó Tommy en voz baja. «Artefactos arqueológicos», respondió ella. Charles facilitaba el traslado de piezas antiguas desde Egipto y Grecia hacia coleccionistas privados y museos. Todo con documentación y permisos, aunque hubo acusaciones de que parte del papeleo podría haber sido irregular. Las cejas de Tupence se arquearon. «Y supongo que el profesor Ainsworth estaba implicado en estas gestiones». «Exactamente. Era el experto de mi esposo. Si alguien conocía las piezas con procedencia dudosa, era él». «Ya veo», dijo Tommy con rostro sombrío. «Y ahora alguien ha intentado silenciarlo». Lady Fairchild, con voz temblorosa, añadió. «¿Pero quién? ¿Y por qué justo hoy, en mi fiesta?». La llegada del doctor Henderson, el médico local, interrumpió sus palabras. Tras examinar al profesor, anunció con tono grave. «El caballero ha sido envenenado, sí, pero sobrevivirá. La dosis no fue suficiente para matarlo, aunque lo ha dejado en estado crítico». Un suspiro colectivo recorrió el grupo. No obstante, Tommy notó que el coronel Renner parecía casi decepcionado, mientras que la expresión del señor Dartmouth permanecía inescrutable. La inquietud aumentaba. ¿Era Ainsworth realmente la víctima prevista?
¿O alguien más debía haber encontrado aquella regadera envenenada? Mientras Lady Fairchild luchaba por recomponer la compostura de su fiesta devastada, Tommy encendió su pipa con gesto pensativo. En ese caso, dijo con gravedad, me temo que el entretenimiento de esta noche apenas ha comenzado. El intento de envenenamiento del profesor Ainsworth había transformado la elegante fiesta en el jardín de Lady Fairchild en algo parecido a un campamento militar asediado. Los invitados se apiñaban en grupos sospechosos, y sus anteriores bromas sociales fueron reemplazadas por acusaciones susurradas y miradas efusivas. Tommy y Tuppence aprovecharon este caos. Pausa breve, tono reflexivo, como una oportunidad para realizar una investigación más exhaustiva de los motivos. El invernadero, afirmado con flores exóticas y tierra rica, parecía ocultar secretos en cada rincón. Una olla de arcilla se había derrumbado a través de la superficie de madera, señal clara de que alguien se había apresurado en su búsqueda. Desde sus posiciones originales, el suelo alrededor de algunos de los especímenes más grandes mostraba señales de haber sido perturbado recientemente. Pausa con tono grave, se hablaba de la adquisición y el transporte de artefactos arqueológicos de Egipto y Grecia, y alguien parecía bastante desesperado por recuperar documentos que podían implicarlos en tratos cuestionables. Fueron tan absorbidos al examinar aquellos papeles que casi pasaron por alto el crujido de pasos acercándose en la grava, justo afuera. Tommy, con rapidez contenida, metió los documentos dentro de su chaqueta, mientras Tuppence se movía a la puerta del invernadero, mirando con cautela a través del cristal. Alguien viene, susurró con urgencia. Dos personas, en realidad, y parecen estar teniendo mucho cuidado de no ser vistos. A través del anochecer distinguieron las figuras del coronel Radner y del señor Jeffrey Winters, que se dirigían sigilosamente hacia el invernadero. Los dos hombres discutían con intensidad. Sus voces eran demasiado bajas para ser escuchadas con claridad, pero su lenguaje corporal sugería una considerable agitación. Tommy y Tuppence se ocultaron rápidamente detrás de una gran exhibición de plantas tropicales. Su punto de vista estaba parcialmente oscurecido, aunque su audición, no perfecta, les permitió captar parte de la conversación cuando los hombres entraron. Le dije que todo este negocio se estaba saliendo de control, exclamó Winters en un susurro cargado de nerviosismo. Primero, el collar desaparece, y ahora Ainsworth está siendo envenenado. Esto no es lo que acordamos. Cálmate, respondió el coronel Radner con voz grave, autoritaria. El desafortunado encuentro del profesor no fue parte de nuestro plan, pero, en realidad, puede funcionar a nuestro favor. Con él fuera del camino temporalmente, tenemos más libertad para actuar. ¿Libertad para actuar? Tono incrédulo, buen Dios, hombre. Alguien está intentando cometer un asesinato. Yo no me inscribí en nada que involucrara violencia. El coronel suspiró con frustración. Se suponía que nadie saldría herido, pero las circunstancias han cambiado. Si no recuperamos esos documentos antes de que llegue la policía, todos enfrentaremos cargos mucho más serios que el simple fraude. Tommy y Tuppence intercambiaron una mirada significativa. Aquello confirmaba lo que sospechaban, había una conspiración entre los invitados. ¿Y qué pasa con la mujer en la costa?, preguntó Winters con nerviosismo. ¿Cree que ha encontrado lo que buscaba? Radner se inclinó, sombrío. Vivien sabe más sobre el negocio del anciano de lo que aparenta. Si alguien puede localizar la evidencia más peligrosa, es ella. La cuestión es, pausa dramática, si está trabajando para sí misma, o para otra persona. Su voz bajó aún más, cargada de desconfianza. Y Dartmouth, ese sobrino engreído. No confiaría en él. Ha estado jugando su propio juego desde el principio. La conversación se prolongó durante varios minutos, revelando las crecientes tensiones de los conspiradores. Se hizo claro que varios invitados buscaban los mismos documentos, y que el robo del collar de Lady Fairchild había sido solo una distracción para permitir una búsqueda más exhaustiva en la propiedad. Finalmente, los dos hombres partieron tan sigilosamente como habían llegado, dejando a Tommy y Tuppence con su nueva información, y con los documentos condenatorios aún ocultos. Tuppence rompió el silencio con un murmullo cargado de gravedad. Bueno, pausa, tono bajo y enigmático, parece que nos hemos encontrado en algo considerablemente más complejo que un simple misterio de la fiesta en el jardín. De hecho, respondió Tommy, acariciando su chaqueta donde los documentos estaban guardados de manera segura. La pregunta ahora es si estos papeles contienen la evidencia que todos están tan desesperados por encontrar, o si el verdadero premio aún permanece oculto en algún lugar de los terrenos. De cualquier manera,
Observó Tuppense con tono pragmático. Creo que es seguro decir que las preocupaciones de Lady Fairchild sobre su lista de invitados estaban completamente justificadas. La única pregunta es, pausa grave, ¿cuál de sus enemigos demostrará ser el más peligroso? La noche se había asentado por completo sobre Rosehaven Manor cuando Tommy y Tuppense regresaron hacia el jardín principal, los documentos del invernadero ocultos con cuidado dentro de la chaqueta de Tommy. Los invitados restantes habían abandonado en gran medida cualquier pretensión de cortesía social, y se agrupaban en pequeños círculos, desconfiados y silenciosos, alrededor de la terraza. Las linternas chinas iluminaban tenuemente, proyectando sombras danzantes que parecían acentuar el giro siniestro de la reunión. Lady Fairchild intentaba mantener la hospitalidad, asegurándose de que aún se sirvieran refrescos, aunque pocos de sus invitados tenían apetito por comida o conversación. El intento de envenenamiento del profesor Ainsworth había lanzado un velo sobre la velada, que ninguna cantidad de gracia social podía disipar. Sugiero que nos separemos nuevamente, murmuró Tommy a su esposa, con mirada aguda mientras observaba la escena. Estas personas están demasiado nerviosas para hablar en grupo, pero quizá dejen escapar algo en lo que crean una conversación privada. Excelente idea, asintió Tuppense, con energía contenida. Me posicionaré cerca de la fuente. La acústica podría permitirme escuchar varias discusiones. Esa piedra ornamentada me dará un buen ocultamiento. Y tú circula entre los caballeros. Puede que algunos se muestren más comunicativos ahora que las circunstancias son tan graves. Se separaron con la naturalidad de una pareja que, tras años de matrimonio, sabía trabajar en conjunto con precisión silenciosa. Tuppense se dirigió casualmente hacia la elaborada fuente, uno de los puntos focales del jardín. Se detuvo a examinar las figuras de piedra tallada con aparente interés artístico, mientras se posicionaba estratégicamente para aprovechar la acústica del lugar. No tuvo que esperar mucho. Su instinto dio fruto cuando la señorita Vivian Chow y el señor Dartmouth se aproximaron desde direcciones opuestas. Claramente habían concertado su encuentro bajo la excusa de admirar el esplendor barroco de la fuente. Esto ha ido demasiado lejos, dijo la señorita Chow en una voz apretada por la emoción contenida. Nunca acepté nada que involucrara violencia. Se suponía que el arreglo sería simple y limpio. Mi querida Vivian, respondió Dartmouth con su tono suave, casi condescendiente. Me temo que la simplicidad se fue por la ventana en el momento en que decidiste involucrar a ese torpe coronel y a su compañero nervioso. Han convertido lo que debía ser una operación sencilla en un completo caos. No los involucré yo, protestó la señorita Chow con vehemencia. Radner se me acercó con su propia agenda. No pude disuadirlo de participar. Dartmouth la observó con un brillo ambiguo en los ojos. Porque pensaste que podrías usarlo como chivo expiatorio conveniente si las cosas salían mal. Su tono llevaba una mezcla de reproche y admiración. Bastante astuto, en realidad. Aunque sospecho que no anticipaste que alguien más decidiría tomar el asunto en sus propias manos, violentas. Tuppense se apretó contra la base de la fuente, conteniendo la respiración mientras captaba cada palabra. El sonido del agua en cascada era una cobertura perfecta para su escondite. ¿Crees que Ainsworth se recuperará lo suficiente como para identificar quién lo envenenó? Preguntó la señorita Chow, traicionando una preocupación genuina en su voz. Dartmouth respondió con frialdad calculada. El médico parecía optimista, sí. Aunque sospecho que el envenenador estaba más interesado en silenciarlo temporalmente que de forma permanente. Los muertos no cuentan cuentos, pero tampoco pueden ser presionados para revelar información útil. ¿Qué quieres decir? Preguntó Vivian, en un murmullo inquieto. Piénsalo, querida. Ainsworth sabía más sobre los negocios del tío Charles que cualquiera, salvo el propio Charles. Si alguien quería descubrir dónde estaban ciertos artículos confidenciales, o que compradores podían ser vulnerables al chantaje, el profesor sería invaluable. Pero entonces, ¿por qué envenenarlo? Dartmouth bajó la voz con un tono helado. Quizás para sacarlo de la circulación mientras completaban la búsqueda, o tal vez para demostrar su seriedad a otros. El miedo, pausa dramática, es un motivador muy eficaz. La señorita Chow quedó en silencio, digiriendo aquellas palabras con un estremecimiento visible. Finalmente, susurró con apenas un hilo de voz. Los encontré, los documentos que todos buscan. El corazón de Tuppense dio un salto. Una confirmación directa. ¿Dónde? Preguntó Dartmouth con urgencia. En el invernadero, exactamente donde sospechaba que Charles los pondría. Siempre fue predecible con sus secretos.
Su voz llevaba una amarga familiaridad, casi personal. Con un tono sombrío, añadió: la documentación es condenatoria. Al menos una docena de piezas fueron sacadas de Egipto y Grecia sin los permisos adecuados. Yo misma autentiqué varias de ellas. Mi firma está en esos papeles. Si salen a la luz, no solo Charles, también nosotros enfrentaremos consecuencias. Dartmouth entrecerró los ojos, su voz más baja y peligrosa. Entonces, estamos todos en el mismo barco. La cuestión es qué haremos con ellos. Por ahora los escondí en un lugar seguro. Pero debemos decidir pronto, destruirlos, o usarlos como apalancamiento. ¿Apalancamiento contra quién? Contra quien intentó matar a Ainsworth. Si están dispuestos a asesinar para mantener enterrados estos secretos, quizá estén dispuestos también a pagar muy generosamente por nuestro silencio. Tuppense, absorta en la reveladora conversación, apenas notó la llegada de otra figura desde el laberinto. Fue solo cuando una sombra cayó sobre la fuente que se dio cuenta. Alguien más se había unido a la reunión clandestina. ¡Qué conmovedor! Llegó una voz cargada de ironía, que Tuppense reconoció al instante, la señora Dorothy Pemberton. Una cita romántica a la luz de la luna, aunque sospecho que su conversación ha sido bastante menos sentimental de lo que aparentaban. La señorita Chow jadeó, sorprendida. Dartmouth soltó una maldición en voz baja. Señora Pemberton, dijo él con admirable compostura, dadas las circunstancias. ¿Cuánto tiempo ha estado escuchando nuestra conversación? La recién llegada sonrió con frialdad. El tiempo suficiente para entender que han encontrado algo que muchos buscan con desesperación. Pausa breve, tono acerado. El tiempo suficiente para darme cuenta de que el compromiso roto de mi hija quizá haya sido la menor de las afrentas que su familia ha infligido a la mía. Estoy seguro de que no sé qué significa, respondió Dartmouth, aunque su tono carecía de la suavidad habitual. No lo he infligido. No lo sé. No lo sé, por mi marido. No lo ha hecho, no lo ha hecho. En su lugar, mencionó una de las expediciones arqueológicas de Charles Fairchild, realizadas con métodos cuestionables. Los invitados parecían discutir sus intereses mutuos, y luego se dispersaron en diferentes direcciones. Los caballeros se ocuparon de un brandy, proyectando un aire de sociabilidad casual, mientras en realidad recopilaban inteligencia sobre sus diversas conexiones con el difunto señor Fairchild. La situación, comenzó Tommy en silencio. Otro se ha perdido, agregó Tuppense con gravedad. Señor y señora Beresford, dijo con urgencia James Fairchild, entrando apresurado, me temo que tengo una noticia bastante inquietante. Mi tía me ha pedido que solicite su ayuda inmediata con un asunto en el estudio del tío Charles. Lo siguieron a través de las puertas francesas y la casa, hasta llegar al santuario privado de su esposo, donde Lady Fairchild esperaba. Claramente, se había realizado una búsqueda más sistemática desde su visita anterior. Tommy tomó una carta y leyó su contenido en voz alta, para beneficio de Tuppense, para garantizar que cualquier documentación sensible esté asegurada o destruida. Las consecuencias del descubrimiento serían graves para todas las partes involucradas. Sigo siendo su compañero devoto en este momento difícil. Repitió cuidadosamente Tuppense. La señorita Vivian Chow, presumiblemente. Esa sería mi suposición, asintió Lady Fairchild, aunque confesó con voz grave, me sorprende saber el alcance de su participación en los asuntos comerciales de mi esposo. Tommy examinó la carta con más cuidado, señalando la calidad del papel y la escritura distintiva. Esto sugiere una relación considerablemente más allá de un mero vínculo entre secretaria y empleador, observó. De hecho, respondió Lady Fairchild, su voz apretada con emoción controlada. Y explica por qué estaba tan decidida a asistir a esta reunión, a pesar de los riesgos obvios. Hay algo más. James Fairchild intervino nerviosamente, sacando un pequeño cuaderno de cuero. Encontré esto también. El cuaderno parecía haber estado oculto en un compartimento secreto del escritorio. Sus páginas contenían un registro codificado de transacciones financieras con fechas, montos y referencias crípticas que requerirían tiempo considerable para descifrar. Un registro de pagos, murmuró Tommy, escaneando las entradas con el ceño fruncido. Mira estas cantidades. Son lo suficientemente sustanciales como para representar sobornos o pagos de chantaje. O ambos, sugirió Tuppense sombríamente. Su esposo parece haber mantenido registros muy detallados de algunas transacciones sensibles. Lady Fairchild se hundió en una silla, visiblemente afectada por el peso de estas revelaciones.
Pensé que conocía a mi esposo, dijo en voz baja, con un temblor en la garganta. Estuvimos casados durante 30 años y, sin embargo, parecía que no sabía nada sobre los aspectos más importantes de su vida. La pregunta ahora, dijo Tommy con gentileza, es si estos documentos representan lo que todos han estado buscando, o si hay registros adicionales aún ocultos. Un suave golpe en la puerta interrumpió la tensa discusión. Lady Fairchild pidió entrada, y se sorprendieron al ver a la señorita Chow de pie en el umbral. Su compostura anterior se había evaporado por completo, estaba pálida y asustada. Lady Fairchild, dijo vacilante. Me preguntaba si podría tener una palabra privada con usted. Hay ciertos asuntos que me siento obligada a aclarar. Creo, respondió Lady Fairchild con dignidad helada, que cualquier aclaración que tenga para ofrecer se hará mejor en presencia del señor y la señora Beresford. Después de todo, ellos están investigando los delitos ocurridos esta noche. Los ojos de la señorita Chow se abrieron ante la revelación, pero entró al estudio y cerró la puerta tras de sí. ¿Son ustedes detectives?, preguntó, mirando de Tommy a Tupence con alarma evidente. Lo somos, confirmó Tommy con firmeza. Y hemos aprendido mucho sobre su relación con el difunto señor Fairchild esta misma noche. Los hombros de la señorita Chow se hundieron en derrota. Entonces saben sobre el negocio arqueológico, sobre las irregularidades en la documentación. Sabemos lo suficiente, respondió Tupence con cautela. La pregunta es si está preparada para decirnos la verdad completa sobre lo que sucedió aquí esta noche. No robé el collar, dijo rápidamente la señorita Chow, casi suplicante. Y ciertamente no intenté envenenar al profesor Ainsworth. Pero busqué en el estudio a principios de esta tarde y encontré ciertos documentos que varias personas preferirían mantener ocultos. ¿Incluyéndose usted misma?, preguntó Tommy. La señorita Chow asintió miserablemente. Mi participación en el negocio de Charles fue mucho más allá de lo que cualquiera sospechaba. No era solo su secretaria, yo era su socia en muchas de las transacciones. Autenticaba artefactos, arreglaba la documentación y establecía contactos con compradores. ¿Y se benefició de estos arreglos?, inquirió Tupence. Por supuesto que lo hice. Pero nunca imaginé que Charles estaba cortando esquinas con los requisitos legales. Confié en él para manejar esos aspectos del negocio correctamente. La expresión de Lady Fairchild se volvió atronadora. Entonces traicionaba mi confianza mientras mantenía una aventura con mi esposo. No fue un asunto, protestó la señorita Chow, con voz temblorosa. Nuestra relación era puramente profesional, aunque más extensa de lo que usted sabía. Charles la amaba, Lady Fairchild. Nuestra asociación era sobre negocios, nada más. Entonces, ¿por qué el secreto?, preguntó Tupence con calma, aunque con dureza. Porque algunas transacciones involucraban artefactos que ciertos gobiernos habrían querido mantener en sus fronteras. La documentación fue interpretada creativamente para facilitar su movimiento hacia coleccionistas privados. Tommy y Tupence intercambiaron miradas rápidas. Aquí había una confirmación de las sospechas que habían construido durante toda la noche. Y ahora que el profesor Ainsworth ha sido silenciado, dijo Tommy en voz baja, ¿teme usted ser la próxima? El rostro de la señorita Chow se volvió aún más pálido. El profesor sabía que piezas eran cuestionables, y que compradores podían ser vulnerables al enjuiciamiento. Sin su testimonio, el caso contra cualquiera de nosotros sería mucho más débil. A menos, observó Tupence con tono grave, que alguien más tenga acceso a una documentación igualmente perjudicial. El estudio se había vuelto opresivamente caluroso, a pesar del aire fresco de la tarde. La tensión era palpable. La confesión de la señorita Chow colgaba en el silencio, mientras Lady Fairchild permanecía rígida en su silla, su rostro una máscara de furia controlada. James Fairchild, por su parte, parecía desear que el suelo lo tragara. Tommy rompió el silencio con su franqueza característica. Señorita Chow, usted mencionó encontrar ciertos documentos durante su búsqueda esta tarde. ¿Dónde están ahora? Escondidos con seguridad, respondió, aunque su voz carecía de convicción. Pensé que era mejor mantenerlos a salvo hasta decidir el curso de acción más prudente. ¿Seguros de quién?, preguntó Tupence, arqueando una ceja. Claramente no es usted la única persona que los ha estado buscando esta noche. Antes de que la señorita Chow pudiera responder, la puerta del estudio se abrió de golpe, sin ceremonia. El coronel Radner entró con paso marcial,
su aire militar más marcado que nunca, aunque su rostro mostraba señales de gran tensión. Le ruego perdón por la intrusión, Lady Fairchild, dijo con rigidez, pero creo que ha llegado el momento de una honestidad total entre todas las partes interesadas. Coronel Radner, respondió Lady Fairchild con formalidad helada. No sabía que usted tuviera posición alguna para exigir honestidad de nadie. Al contrario, señora, replicó el coronel con voz severa. Tengo toda la posición. Su difunto esposo me debió una considerable suma de dinero, y tengo razones para creer que ciertos documentos en esta cámara podrían probar mi afirmación. Tommy dio un paso adelante, ligeramente. ¿Qué tipo de documentos, coronel? Correspondencia relacionada con una expedición a Siria que Charles Fairchild organizó hace 3 años. Hace 3 años, proporcioné fondos sustanciales a cambio de una parte del arte adquirido, pero la expedición nunca se completó. Excusas, demoras legales. La puerta se abrió, su comportamiento suave habitual había sido reemplazado por una expresión de desesperación apenas controlada. Dartmouth, dijo Tommy de manera uniforme. Tal vez le gustaría explicar su propio interés en los registros comerciales de M.R. Fairchild. La sonrisa de Dartmouth se desvaneció por completo. Mi interés es puramente familiar. Como sobrino de Charles, creo que tengo ciertos derechos sobre su patrimonio, derechos que no han sido debidamente reconocidos. Dartmouth, dijo Tuppense con cuidado. Cuando mencionaste la documentación, tocaste el bolsillo de tu chaqueta. Quizás llevas contigo algunos de esos misteriosos documentos. La mano de Dartmouth se movió instintivamente a su bolsillo, confirmando la observación de Tuppense. Puede que tenga ciertos elementos que podrían resultar relevantes para nuestras discusiones. Artículos que obtuviste, ¿cómo? Preguntó Tommy puntualmente. La pregunta colgó en el aire como un desafío. Por un momento, parecía que Dartmouth intentaría alardear para salir del paso. En cambio, sus hombros se hundieron en derrota. Los tomé del invernadero a principios de esta noche, admitió. La señorita Chow los había escondido allí, pero ella no era la única que conocía el hábito de Charles de utilizar ese lugar para ocultamientos. La señorita Chow jadeó. Me has estado siguiendo. He estado observando a todos, respondió Dartmouth. Incluyéndola a usted, coronel Radner, y a su compañero nervioso, el señor Winters. Toda esta reunión no ha sido más que una elaborada búsqueda del tesoro, y todos buscan pruebas de las actividades de Charles. ¿Y qué encontraste? Preguntó Lady Fairchild, con una voz peligrosamente tranquila. Dartmouth sacó, a regañadientes, una carpeta manila de su chaqueta. Cartas, facturas y registros de envío que detallan un esquema sistemático para contrabandear artefactos arqueológicos de varios países. La documentación muestra pagos a funcionarios de aduanas, permisos de exportación falsificados y una red de compradores dispuestos a pagar precios exorbitantes por artículos de procedencia dudosa. Tommy aceptó la carpeta y comenzó a examinar su contenido. Estos registros abarcan varios años, observó. E implican no solo al señor Fairchild, añadió Dartmouth significativamente, sino también al profesor Ainsworth. Sus informes de autenticación certificaban el valor y la autenticidad de piezas que nunca se obtuvieron legalmente. Lo que explica por qué alguien sintió la necesidad de silenciarlo esta noche, concluyó Tuppense con énfasis. Pero todavía no nos dice quién administró el veneno. En realidad, una nueva voz sonó desde la puerta. Creo que puedo responder a esa pregunta. Todos se volvieron. La señora Dorothy Pemberton estaba de pie en la entrada, su formidable presencia llenando el marco de la puerta. En su mano sostenía un pequeño vial de vidrio que atrapaba la luz de la lámpara con un brillo siniestro. Señora Pemberton, dijo Lady Fairchild débilmente. ¿Qué está haciendo con eso? Proporcionando evidencia, respondió con frialdad. Este vial contenía el veneno que se usó para incapacitar al profesor Ainsworth. Lo encontré escondido en el jardín de rosas, donde alguien lo había eliminado apresuradamente. El coronel Radner se había vuelto pálido. ¿Dónde exactamente lo encontró? Cerca del rosal que estaba tan convenientemente junto al cuerpo inconsciente del profesor, respondió la señora Pemberton con tono sombríamente satisfecho. Escondido bajo un arbusto, donde alguien pensó que no sería descubierto hasta mucho después de terminada la fiesta. Tommy observó los rostros a su alrededor, atento a las reacciones. ¿Y tiene alguna teoría sobre quién podría haber usado este vial? De hecho la tengo, dijo la señora Pemberton. He estado realizando mi propia investigación esta noche.
La inversión de mi difunto esposo en las empresas de Charles Fairchild nos costó casi todo lo que teníamos. Vine aquí decidida a recuperar alguna compensación por nuestras pérdidas, y también a descubrir la verdad sobre lo que sucedió con nuestro dinero. ¿Y qué descubrió?, preguntó Tupence. Que la expedición que financiamos nunca se llevó a cabo como se describió. Los artefactos prometidos fueron desviados a otros compradores, y la documentación falsificada para cubrir el engaño. Su voz cargaba décadas de ira contenida. Pero lo más importante, descubrí quién ha estado orquestando los crímenes de esta noche. Se detuvo dramáticamente, recorriendo con la mirada cada rostro antes de fijarla, con acusación inconfundible, en un individuo. La persona que robó el collar de Lady Fairchild, registró el estudio e intentó asesinar al profesor Ainsworth es alguien con un conocimiento íntimo de esta casa. Acceso ilimitado a todas las áreas de la propiedad, y con más que perder si estos documentos se hicieran públicos. La sala contuvo la respiración. Las sombras crepusculares parecían profundizarse a medida que se acercaba el momento de la revelación. La dramática pausa de la señora Pemberton tensó el ambiente hasta el límite, cuando Tommy dio un paso adelante con tranquila autoridad, su pipa sostenida con cuidado en una mano. Me temo, señora Pemberton, que si bien su investigación ha sido admirable, su conclusión puede ser algo apresurada, dijo diplomáticamente. Verá, Tupence y yo hemos estado realizando nuestras propias indagaciones esta noche, y la evidencia apunta en una dirección muy diferente. Todos los ojos se volvieron hacia la pareja de detectives. Tupence se colocó junto a su esposo con la sincronía que solo dan los años de trabajo compartido. Sabemos quién robó el collar e intentó envenenar al profesor Ainsworth, declaró Tommy con calma. Lo sabemos, confirmó Tupence. Aunque sospecho que la revelación será un verdadero choque para todos los presentes. Tommy comenzó a caminar lentamente por la sala, como un profesor que explica pacientemente a sus alumnos. Las huellas fangosas que conducen al laberinto fueron demasiado obvias, una distracción deliberada, diseñada para enviar a los investigadores en una persecución inútil, mientras el verdadero culpable tenía tiempo de buscar tranquilamente en la casa. Pero, ¿quién tenía acceso a ese sendero?, preguntó nerviosa la señorita Chow. Inmediatamente se sospechó de un caballero presente, que era precisamente la intención, continuó Tommy. Pero esas huellas pertenecen a alguien cuya presencia en cualquier parte de la propiedad no levantaría sospechas. Se detuvo junto al escritorio, donde reposaban las pruebas reunidas, la llave hallada en el invernadero, la tela desgarrada, el vial venenoso. Todas estas pistas apuntan a alguien con conocimiento íntimo del hogar y acceso sin restricciones a cada rincón de la propiedad. ¿Un miembro del personal?, sugirió Lady Fairchild, aunque su tono revelaba angustia. No exactamente, dijo Tupence suavemente. Alguien aún más cercano a la familia. Alguien que, por su posición, estaría por encima de toda sospecha. Con firmeza, avanzó hasta colocarse frente a James Fairchild, cuyo rostro se había ido tornando cada vez más pálido durante toda la conversación. Tu sobrino, Lady Fairchild, ha estado jugando un juego muy peligroso. La acusación cayó en la habitación como un trueno. El rostro de James Fairchild se tornó blanco, luego rojo, y nuevamente blanco, mientras luchaba por encontrar palabras. Eso es absurdo, tartamudeó. ¿Por qué robaría a mi propia tía? ¿Qué posible motivo podría tener? Varios motivos, en realidad, respondió Tommy con calma. Primero, estaba profundamente endeudado debido a pérdidas en el juego, deudas que su tío se negó a cubrir antes de su muerte. En segundo lugar, sabía sobre los negocios cuestionables de su tío y vio una oportunidad para beneficiarse de ese conocimiento. Y tercero, estuvo desesperado por evitar que cierta información saliera a la luz. ¿Qué información?, preguntó Lady Fairchild, su voz apenas por encima de un susurro. Tupence sacó el cuaderno codificado que habían encontrado anteriormente. El registro de pagos que mantuvo su esposo incluye varias entradas marcadas con las iniciales JF, cantidades sustanciales, pagadas regularmente en los últimos 2 años. Pagos de chantaje, explicó Tommy con firmeza. James descubrió la operación de contrabando arqueológico de su tío y exigió dinero para mantenerse en silencio. Cuando su tío murió, se dio cuenta de que la evidencia documental, tanto del contrabando como del chantaje, aún estaba oculta en algún lugar de la casa. La compostura de James Fairchild finalmente se rompió por completo. No entienden, dijo desesperadamente. Nunca quise que nadie saliera herido. El collar estaba destinado a crear confusión para poder buscar los documentos tranquilamente. Y el profesor Ainsworth,
interrumpió la señora Pemberton con severidad. Eso fue un accidente, exclamó James. Preparé el veneno solo para incapacitarlo temporalmente, para que no pudiera interferir con mi búsqueda. Sabía que me reconocería en el estudio, pero calculé mal la dosis. Lady Fairchild miró a su sobrino con horror. ¿Intentaste asesinar al profesor Ainsworth, por dinero? No asesinato, protestó James con voz temblorosa. Solo, incapacitación temporal. Necesitaba tiempo para encontrar los documentos y destruirlos antes de que alguien los usara para exponer el negocio del tío. Pensé que, si eliminaba la evidencia, todos podríamos empezar de nuevo. Pero no eras el único que buscaba esos documentos, observó Tuppense con frialdad. ¿Cómo planeabas manejar el testimonio del profesor y la evidencia ya existente? El señor Dartmouth habló, con tono de profunda tristeza. James, no necesitabas recurrir al robo ni al intento de asesinato. No entiendes, tía Helena, respondió James miserablemente. Las deudas eran enormes, y las personas a las que debía dinero no eran del tipo que aceptan planes de pago razonables. Estaba desesperado. Y ahora, dijo Tommy con solemnidad, tendrás que enfrentar las consecuencias de esa desesperación. Como si sus palabras hubieran invocado la justicia, el sonido de automóviles acercándose se escuchó en la grava del camino. El doctor Henderson, aparentemente, había decidido que los eventos de la noche requerían una investigación oficial. La policía, murmuró Lady Fairchild con cansada resignación. En efecto, confirmó Tommy. Y sospecho, añadió Tuppense con ironía, que esta fiesta en el jardín será recordada mucho después de que se olviden los entretenimientos más convencionales. Mientras las autoridades detenían a James Fairchild y comenzaban a clasificar las diversas acusaciones y contraacusaciones de los invitados, Tommy y Tuppense se encontraron una vez más solos con su anfitriona en la terraza ahora tranquila. Supongo, dijo Lady Fairchild pensativamente, que debería estar agradecida de que la verdad finalmente haya salido a la luz, por dolorosa que sea. La verdad tiene una forma de emerger, tarde o temprano, respondió Tommy suavemente. Aunque lamento que haya tenido que ser en circunstancias tan dramáticas. Aún así, añadió Tuppense con una ligera sonrisa, debes admitir que fue bastante más emocionante que la fiesta promedio en un jardín. Por primera vez en toda la noche, Lady Fairchild logró una risa genuina. Mi querida señora.